Vamos a entrar de lleno en el tema que es recuerdos escolares. ¿Cómo son tus recuerdos de los años anteriores? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más recuerdas de, por ejemplo, cuando iniciaste en la primaria? Como tal, me llamó la atención la escuela cuando mi mamá me la enseñó. Pues yo cuando entré a la escuela primaria estábamos en cuarentena y las clases tuvieron que ser en línea, en Zoom, más específicamente. ¿Cómo era? Pues la verdad, yo cuando entré a clases presenciales me sentía demasiado diferente, porque es muy diferente tener clases en línea que tener clases presenciales. Por ejemplo, en línea creo que casi no encargaban tarea y ya presenciales pues obviamente sí encargan un poco más. Y por ejemplo, cuando tú entraste a primero de primaria, cuando ingresaste ¿era la pandemia? ¿Estaba la pandemia? Exactamente, estaba la pandemia, todo lo que da. ¿En qué mes entraste? Entré en agosto del 2020. Agosto de 2020. Ah, pues sí, era su apogeo. No era el inicio porque la pandemia inició en marzo. El 11 de marzo. El 11 de marzo, ya para agosto, creo que fue de lo más crítico los primeros meses. Bueno, no fueron varios meses, pero los primeros eran muy críticos porque todavía no sabíamos qué iba a pasar. Y estaba pasando todo muy rápido. ¿Y entraste prácticamente a tomar clases en línea o entraste y las primeras fueron presenciales con cubrebocas y así? No, inicié con clases en línea, exactamente, específicamente en Zoom, una aplicación que se llama Zoom. Yo no sabía eso, no me acordaba o no me había fijado que... Tenía idea de que habías entrado normal presencial y después estuviste en línea. Cuando inicié en segundo grado, las primeras semanas sí inicié en clases en línea, pero ya para septiembre o para finales de agosto ya empezamos a tener clases presenciales, pero teníamos clases de que una semana sí y una semana no. Oh, ya. Entonces, como quien dice, casi todo el primer grado fue por Zoom o estaba intercalado. Todo el primer grado fue por Zoom. Todo el primer grado de primaria por Zoom. Qué rarísimo. Te lo digo porque yo, por ejemplo, cuando entré a la primaria, pues era totalmente distinto. Aparte, yo entré a la primaria en septiembre de 1985. Tus tíos, que son mis hermanos mayores, pues ya habían pasado por esa experiencia de entrar a la primaria. Entonces ellos ya tenía yo la referencia de ellos, de lo que me platicaban, de sus libros, de los útiles escolares, que siempre a mí me emocionaba mucho la cuestión de los útiles escolares, porque era como que cosas nuevas, colores y así. A mí siempre me gustó dibujar. A mí también me gusta eso, cuando es el primer día y tienes que estrenar tus útiles, lo que sea. Bueno, en eso sí coincidimos entonces. Entonces es un buen punto. Por ejemplo, ese es un recuerdo en común que pues no se ha perdido. Es una costumbre que no se ha perdido en los recuerdos que podemos tener de la primaria, de la sensación de los libros recién forrados que huelen a plástico y los plumones, ¿verdad? Y sí, entonces entré y ya estaba mi maestra, estaba muy guapa, era la maestra tal cual yo la quería, la maestra. Era una maestra con un vestido rojo y su cabello así muy bonito y muy maquillada y muy jovial, y ya ella nos dio la bienvenida y ya ahí pues ya nos hizo una dinámica para que todos dijéramos nuestro nombre y recuerdo que las primeras cosas que me llamó la atención es que cuando hubo como un tipo break o así como un espacio en el que la maestra nos dejó libres para interactuar, se me acercaban niños a mí o uno se acercaba a los demás, pero un niño me acuerdo que me preguntaba, oye, me decía, ¿puedo ser tu amigo? Y yo así como que, pues sí. Entonces como que eran las primeras experiencias de socialización, ¿verdad? Normal, porque era lo normal. Más sin embargo, cuando estábamos en la primaria, ya cuando llevabas varios días yendo a clases, después resultaba que después te daba mucha flojera ir a la escuela. Nada más el primer día
Nomás el enjundia el primer día de que los útiles escolares, de que el primer día de clases. La socialización. Y ya después los otros días era así como que, ay, no queremos ir, como que es que estoy enfermo. Y pues, no, tu abuelito era como que muy derecho en eso, como que no se faltaba a la escuela por nada del mundo. Entonces a lo que voy es que, por ejemplo, cuando por alguna razón decían, tal día no va a haber clases, que claro, era rarísimo, porque claro que siempre había clases de lunes a viernes, pero cuando de repente decían, este día no va a haber clases porque es asueto, alguna kermés o hacían algo distinto, era así como que, no va a haber clases, y era muy padre porque significaba que ese día podías ir al cerrito a jugar o al parque o hacer otras cosas. O quedarte dormido hasta las 2 de la tarde. No, nosotros no hacíamos eso. Si no íbamos a clases, andábamos en la calle, porque te digo, antes se podía andar en la calle, entonces andábamos en la calle todo el día y tus tíos. Bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, tú como que era por vía Zoom, supongo que te quedaba demasiado, entre comillas, demasiado tiempo libre, porque yo voy a suponer que al ser las clases por Zoom, pues tal vez eran mucho más cortas, ¿no? O si te ocupaba ¿cuánto vas? Yo tenía clases de creo que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 11 o a las 10 de la mañana. Pues bien poquito, 8. O sea, no duraba. Ya no recuerdo muy bien el horario. Y incluso a veces llegaba a tener clases hasta las 3 de la tarde y se acababan a las 5 o a las 4. O sea, de 3 a 5. En vez de en la mañana, a veces eran de 3 a 5. O de 3 a 4. O sea, como que el horario iba cambiando un poco, variaba. Pero en sí eran entonces como 2 o 3 horas de clases. Pues entonces por eso digo, mi pregunta iba dirigida a que como les quedaba mucho tiempo libre, tú, por ejemplo, ¿cómo sentías ese tiempo libre que te quedaba en casa? ¿En qué lo ocupabas? ¿Qué hacías? Lo cual pues era muy complicado porque en pandemia pues no se podía salir como quiera. Pues realmente no recuerdo mucho qué hacía. Me la pasaba en la tablet, probablemente. Lo cual pues siempre es muy entretenido, pero... Es que no tenía muchos juegos de mesa en ese entonces. ¿Verdad? Tampoco... Tal vez era cuando jugabas con los Hot Wheels. ¿O no? Los carritos. Pues en ese entonces creo que ya se me había pasado un poquito la novedad de los Hot Wheels. Pero luego regresé en 2021. Volvió. De hecho tenemos varios capítulos que dejamos inconclusos de la serie de cortometrajes. ¿Cómo se llamaba? Hot Wheels. Hot Wheels, The Movie. Algo que me han dicho todas mis maestras es que yo soy un niño muy serio. Bueno. ¿Muy serio? Sí, me dicen que soy muy serio en clase. Bueno, pues es que nunca falta, porque para mí uno de los recuerdos de la primaria es precisamente un poco esa cuestión, que siempre había el serio, el niño travieso, la niña que lloraba mucho y así. Y antes, pues, en esa época que yo estaba en la primaria, todas esas cuestiones se prestaban mucho para el bullying. Yo creo que tal vez una diferencia de ahorita antes es que quisiera pensar, no estoy seguro, ahí tú me tendrías que decir cómo es, si hay bullying, sigue habiendo bullying de ese tipo o ya no. Pues, como bullying, ¿como cuál? Sí, bueno, en mi época, por ejemplo, nos burlábamos, se burlaban los niños de... O sea, se ponían apodos. Apodos, sí, o sea, señalaban mucho los aspectos físicos de todos los compañeros. Que si el que estaba flaco, que si el que estaba obeso, qué sé yo, ¿no? Que te decían fideo, que te decían zabalito. Todos los apodos y a veces pues era muy pesado, ¿verdad? Pues ahorita bullying como tal, creo que no hay. Bueno, al menos en mi salón no hay. Pero sí han habido casos, en mi salón sí han habido casos de que empujones o... Pero casi todos esos casos son de... Más que nada por... entre amigos. Ya. Por ejemplo, hace apenas este lunes, ayer, hubo un caso de que unos niños estaban jugando a empujarse. Jugando. Y creo que empujaron como a 2 niños.
Y pues no quiero dar muchos detalles, pero se armó la bronca. Si algo sé es que mandaron un reporte. Pues sí, bueno, podemos decir que eso, hasta el nombre, podemos decir que eso tampoco ha cambiado entonces mucho, porque así se aplicaba también cuando yo estaba en la primaria. De hecho, en mis tiempos, cuando la maestra se iba, decía que tenía un nombre que usaban, pero dejaba como alguien encargado. Decía, a ti te voy a dejar de encargado, pero tenía un nombre que le decían eso, que normalmente era el más listo, el que siempre sacaba 10. Sí, de hecho, en mi, o el más seriecito. En mi salón, casi siempre si escogen a alguien que vigile que los niños no hagan ruido, es una niña que es la más inteligente del salón. Sí. Es la que más participa. Pues es que así se manejaba. Entonces eso no ha cambiado, yo creo que mucho. Y también no ha cambiado mucho que cuando yo estaba en el primaria también se daba eso de que se hacían grupitos y de repente nos empujábamos y de repente alguien salía enojado y luego ya decían eso. Y luego cuando no está la maestra decían, te voy a reportar, te voy a reportar. Y luego ya que te reportaban era la dirección. Y era recado a la mamá, ¿verdad? O que fuera el siguiente día la mamá. Entonces yo creo que eso no ha cambiado tal vez en décadas, porque tal vez es una característica de que los niños así son. Otra cosa que no sé si a ti te pasa es que cada mes o cada semana te cambias de amigo o haces nuevos amigos. Ah, bueno, no, eso a mí no. Conoces a un amigo de que en agosto, luego le dejas de hablar en septiembre y te conoces a otro en octubre, luego le dejas de hablar en noviembre, conoces a otro en diciembre, luego le dejas de hablar en enero, luego le dejas de hablar a otro pues en febrero. Sí. Lo que pasa es que como hay tantos niños en las escuelas, pues sí se rota. No, en mi caso lo que pasaba eso se daba más que nada cuando cambiabas de grado. Por ejemplo, pasabas de primer grado a segundo grado. Por ejemplo, los 5 grupos que entraban, habían 5 grupos de primero de primaria. Entonces, cuando pasaban a segundo, lo que hacían era que obviamente se disolvían los grupos y después quedaban todos mezclados en segundo. Eso lo sigue. Entonces, sigue siendo. Entonces, ahí lo que sucedía era que a veces cuando cambiabas de grado, a veces coincidía que tal vez tu mejor amigo o algún amigo del primer grado decían, de hecho decían, ¿con quién te tocó? Y dices, me tocó con Pepe, o me tocó con Juan, o con Yolanda, que quería decir que volviste a repetir, en segundo grado volvías a coincidir con esos mismos compañeros. De hecho, algo curioso es que en segundo y en tercero tuve los mismos compañeros, los mismos. Bueno, entonces en ese caso... No se cambiaron ninguno, o sea, sí entraron nuevos niños, pero se quedaron literalmente los mismos. Bueno, eso es muy interesante porque yo siento que cuando los grupos se quedan así por mucho tiempo, siento que las amistades que se pueden hacer, pienso yo, que el grupo se puede hacer muy unido en el sentido de que como ya tienes muchos meses conociéndolos, pues es como que es diferente que cuando cada año a los meses de que cuando cambia el ciclo escolar te cambian de grupo. Que también está muy padre porque, como dices, cuando cambias de grado, con algunos son los mismos y otros son nuevos, entonces es cuando haces nuevas amistades, porque de repente dices, mira, esa niña o ese niño, yo lo veía que estaba en el otro salón en primero y ahora que estoy en segundo, ya toca contigo y dices, tal vez con él tenía muchas ganas de platicar o de jugar, y ahí es cuando empiezas a hacer nuevas amistades porque se van cambiando. Y eso está muy padre. Otra cosa es que tú dices que casi nunca, que nunca faltabas. Casi no. En mi escuela sí faltan demasiado. O sea, todos hemos faltado, aunque sea 2 veces o 3 por mes. Yo creo que tal vez, ¿no crees que tal vez sea efecto post-pandemia? O sea, que por ejemplo, como en la pandemia era muy común que las clases estaban tan inestables, que por ejemplo de repente decían, creo que lo manejaban por semáforos. La pandemia está en semáforo amarillo, en semáforo verde, en semáforo rojo, cuando había muchos contagios. Entonces, en base a cómo estaba el semáforo, a veces se organizaban las clases, creo, de decir, hoy en esta semana no van a ir a clases presencial porque el semáforo está en rojo, y la otra semana está en amarillo, entonces tal vez puede ser mixto. Entonces yo creo que con esa cuestión de que estuvo muy inestable las clases en la pandemia, tal vez se relajó un poco ese aspecto, y ahora por cualquier cosa tal vez dices, pues falto. Y no es tan grave como en mis tiempos de que si faltabas era así como que
tenías que justificar solamente que te habías enfermado o algo así, o que tuviste que salir con tus papás de un viaje o algo así muy, muy importante. De hecho, eso se sigue haciendo cuando alguien falta, incluso cuando yo falto, siempre piden justificante. Bueno, sí, eso es igual. Una receta o algo. Y bueno, pues entonces por lo que vemos, muchas cosas no han cambiado en el ambiente escolar en las primarias. A ti te toca todavía un año más de experimentar todo lo que sucede en las primarias ya en sexto. Y bueno, yo ya lo pasé, ya lo viví y son muchas anécdotas las que se pueden contar, que pues aquí no nos alcanza para decirlas todas, pero ya las poquitas que contamos son que las quisimos compartir. Y pues por hoy es todo. No sé si quieras despedirte con algo. También parpadear y tomar agua. Bueno, ya. Hasta la vista. Chao.